Bueno, estamos viendo las distintas reglas de interpretación. Hemos visto la primera de ellas, que tiene que ver con entender el contexto gramatical de un texto. Y la idea aquí es mirar el significado normal, es decir, tratar de entender si el texto es literal o si es figurado y hacer un estudio de cualquier figura del lenguaje que utilicemos. Luego lo que tenemos que tener en cuenta es determinar el significado del texto en su contexto, es decir, mirar el párrafo en el que se encuentra, la sección, el libro, etc. Y finalmente determinar el significado de las palabras, ¿sí? Si hay alguna palabra que no entendemos, tenemos que buscar en el diccionario. Si tiene más de un significado, tenemos que buscar entender cuál es el significado que aplica en este contexto en particular y siempre hacer el juego de sustituirlo por un sinónimo. Eso ayuda en la interpretación a la hora de realmente darme cuenta si yo he entendido la intención que tenía el autor. No estoy diciendo literalmente lo que está diciendo el autor, pero sí estoy diciendo lo que quiso decir, que es el objetivo de la interpretación. ¿Sí? Muy bien, la segunda regla es que tenemos que tener en cuenta el contexto histórico del pasaje. Y aquí hacemos dos cosas, lo tienen en sus apuntes. En primer lugar, lo que intentamos hacer es repasar todos los datos, ¿sí?, que recolectamos en la observación cuando investigamos la información clave del texto, es decir, todo lo que recolectamos ahí, volvemos a repasarlo y lo miramos brevemente. Y en el pasaje que estamos estudiando decimos, a ver cómo esto, que es el segundo punto, cómo esto influye en la interpretación del pasaje que yo estoy estudiando. Es decir, que sea Pablo el autor del libro, cómo influye en este pasaje en particular que a mí me toca estudiar. Que sea Juan el autor del libro, cómo influye en este pasaje en particular. Por ejemplo, miren en 1 Juan, yo les puse ahí, datos a tener en cuenta, el autor del libro. Por ejemplo, 1 Juan 4, lo miramos rápidamente, pero ahora quiero darle, creo que la última clase lo vimos. Pero miren esto, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Quiénes son los espíritus, dijimos la última vez? Muy bien. Los profetas, los predicadores. Versículo 2. En esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo... ¿Qué dice acá? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo... O sea, es decir, todo profeta, todo pastor, todo predicador... tenemos que parafrasear, acuérdense, parafraseamos. Todo predicador que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, este es un mensajero verdadero de Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. Y versículo 3. Y todo profeta, todo maestro, lo que sea, que no confiesa que Jesucristo, a Jesús, no es de Dios, sino que tiene el espíritu del anticristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Según 1 Juan, ¿qué es lo que determina, según este texto, que un predicador es o no es de Dios? Estamos en época navideña, así que es muy fácil la respuesta. ¿Qué es? Que tiene que confesar que Jesús fue hombre y murió. Bueno, no que fue hombre y murió, que fue hombre. En el texto, por lo menos lo que dice Juan acá, es que ¿qué? Que tuvo carne. Que físicamente, que no era un fantasma, que no parecía un ser humano, sino que realmente tuvo carne y hueso. Para el autor Juan, esto es importantísimo. Y miren esto. Vayan al capítulo 1, versículo 1 al 4. Miren. Comienza la primera carta, 1 Juan. Lo que existía desde el principio. ¿De quién está hablando? De Jesús. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, miren la redundancia que aquí, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con nuestras manos acerca del verbo de vida, y miren versículo 2, paréntesis, pues la vida fue manifestada, miren la insistencia en esto, la que nosotros hemos visto y somos testigos y damos testimonio, y os anunciamos, la cual estaba en el Padre y se manifestó,
Y miren la redundancia. 3. Hemos visto, hemos oído, os proclamamos para que tengáis comunión con nosotros. ¿Qué parece algo importante para Juan en este pasaje? ¿Qué es lo importante? Muy bien, que se hizo carne. ¿Por qué? Lo leímos en 1 Juan 3. ¿Ok? Para saber que fue humano. ¿Pero por qué? Perfecto. ¿Qué decía el capítulo 3 que leímos recién? ¿Cómo? Sí, en el capítulo 3, lo que leímos en el capítulo 3. Perdón, 4, no dije que 3 era 4. Capítulo 4:1. ¿Qué dijimos? ¿Por qué esto es tan importante para él? Ok, muy bien, nos estamos acercando. ¿Qué decía el capítulo 4, versículo 1? Para destacar de que un verdadero predicador es aquel que predica la humanidad de Jesús, digamos. Exactamente, esto es tan importante, lo repite, lo dice en el capítulo 4. ¿Por qué? Porque hay gente que está diciendo lo opuesto. Hay gente que está diciendo que Jesús no vino en carne. Capítulo 4, versículo 1 y 2. Prueben los espíritus, porque hay profetas, acuérdense, hay profetas que dicen ser de Dios y en realidad están diciendo que Jesús es una especie de fantasma, que no tenía cuerpo. Entonces, ¿cómo sabemos si una persona realmente es un profeta de Dios? Si dice que Jesús vino en carne. Entonces, el autor acá es clave. ¿Por qué es tan clave el autor? Porque él fue un testigo ocular de lo que realmente sucedió. Y por eso él comienza el libro como lo comienza, diciendo, yo lo toqué, yo oí a Jesús. Yo lo vi con mis propios ojos. Yo soy un testigo real y vivo de que esto no era que vos no pasabas la mano así por Jesús y era como, como una especie de fantasma. No. Nuestras manos lo palparon, lo tocaron, ¿sí? Y lo hemos visto y lo reenfatiza porque gasta. Toda la introducción del libro de 1 Juan es justamente eso. ¿Por qué hace eso? Porque es importante producto de lo que está sucediendo con la gente a la que le manda la carta. Hay gente que está recibiendo esto. Entonces, en este caso, el hecho de que Juan sea el autor y no otra persona es extremadamente importante. ¿Sí? Porque me ayuda a mí a entender, vale, un momento, él está defendiendo esta clase de cosas. ¿Sí? Otro ejemplo rápido. Filipenses. Lo hemos mirado hace poco. Así que, ¿de qué habla Filipenses 2? Rápidamente, Filipenses 2. Muy bien. ¿Qué tipo de actitud? ¿Cómo describe el texto la actitud de Jesús? Humilde. Sí, muy bien, humilde. ¿Y tomó forma de qué? De hombre. Y además, lo describe, esa forma de hombre, la describe de una forma muy particular, que enfatiza el texto. Muy bien, es un siervo. Jesús es un siervo. Él fue un siervo que puso primero los intereses del otro, ¿no? Eso hacen los siervos, poner primero el interés del otro que el propio. ¿Vale? ¿Y cómo arranca Filipenses? ¿Cómo se presenta Pablo en Filipenses? Pablo, apóstol, muy bien, siervo de Cristo Jesús junto con Timoteo. ¿Ustedes se dan cuenta que la descripción que él hace de sí mismo está linkeada al propósito que él tiene en el libro, que es hablar sobre el servicio? Y hablar primero, ¿cómo hay que poner primero el interés del otro? ¿Pablo siempre arranca como siervo de Cristo en todas sus cartas? En cada carta, la descripción que el autor hace de sí mismo está linkeada al propósito que tiene. A veces se presenta como siervo, a veces se presenta como apóstol, a veces se presenta como enviado, a veces se presenta, etc. Cada carta está linkeado al objetivo que tiene el autor. ¿Sí? Entre paréntesis, en el libro de Filipenses también habla del otro autor de la carta, que es Timoteo. ¿Y qué dice acerca de Timoteo? ¿Alguien se acuerda? En la carta de Filipenses. ¿Qué es lo que no hace Timoteo? No pone primero, no hay otro como él, que no ponga primero el interés de otros primero que el de él. Mira, descripción de cómo el texto describe el autor. ¿Qué influencia tendrá esto en el objetivo del libro de Filipenses? Que siempre y constantemente habla acerca de este concepto, poner primero el interés del otro. Bueno, esta es la clase de cosas que hay que hacer. Destinatario del libro.
Por ejemplo, de vuelta, estamos pensando, la información que hemos recolectado, ¿cómo influencia mi interpretación? ¿Sí? Pregunta, destinatarios del libro de Jonás. ¿Cuáles son los destinatarios normales que todo el mundo piensa que es del libro de Jonás? ¿Para quién va dirigido este libro? ¿Para el pueblo de? Muy bien, eso es lo que todo el mundo piensa. Está bien, diste la respuesta correcta. Eso es lo que todo el mundo piensa. Eso no es lo correcto. Eso no es lo correcto. El libro de Jonás no está escrito para el pueblo de Nínive y para los asirios. El libro de Jonás está escrito ¿para quién? Para el pueblo judío. Para los judíos. A ver, ¿cómo eso cambia? A ver, el libro de Jonás fue escrito para ser puesto en el templo de Sargón y que nos lean el pueblo, todos los creyentes de Nínive que lean este libro. No, el libro de Jonás fue hecho para que sea guardado por los levitas y se lea al pueblo de Israel. Por lo tanto, cuando yo leo el libro de Jonás, automáticamente tengo que estar pensando, ¿cuál es la enseñanza que Jonás quiere darle al pueblo judío? En el contexto del pueblo judío. ¿Cómo cambia eso? Piensen un segundito, hagan un escaneo del libro de Jonás. ¿Cómo cambia eso la interpretación del libro? ¿Qué estará queriendo comunicar el autor de Jonás al pueblo? ¿Qué les parece? Tiren ideas. ¿De qué? Bueno, es un poco general. Está bien. Casi cada libro de la Biblia, ¿no? Sobre eso, muy bien. Pero específicamente el libro de Jonás, pensando, nosotros lo hemos visto, ¿no? La ley de la proporción, ¿se acuerdan? La cantidad de espacio que un autor le dedica a algo. ¿Cuánto tiempo a la predicación? Un versículo. ¿Cuánto tiempo, qué le dedica el resto del tiempo el autor? ¿A qué se lo dedica? A la actitud que tiene Jonás, ¿no? De rebelión, de oración, semi-oración, de predicar sin tener ganas de predicar, de enojo. ¿Y todo eso? ¿Qué está queriendo comunicar acerca de Jonás? Le doy una pista. En los últimos 2 versículos del libro. ¿Qué es lo que no tiene Jonás? Vale, no tiene gozo, definitivamente. Sí, alguien lo dijo por ahí, creo. Exactamente. ¿No tendré yo compasión, misericordia de estos 120.000 personas que... Vale, ¿eso es para Jonás solamente? ¿O será que Jonás es un representante de la actitud que tiene el pueblo y lo que Dios quiere es mostrarle al pueblo de Israel, ustedes son así? Jonás es así, no hay ningún tipo de duda. Pero ustedes también son así. Los destinatarios originales del libro no somos nosotros, es el pueblo. Es un pueblo judío que no tenía ningún tipo de compasión por el resto de la gente que los maltrataba, como los asirios. Entonces Dios está queriendo comunicarle esta actitud que tiene Jonás es la misma actitud que tienen ustedes. Necesito tener en cuenta los destinatarios a la hora de leer el libro. ¿Sí? Vale, otro ejemplo rápido. Primera Pedro. ¿De qué habla Primera Pedro en general? ¿A quién le habla? ¿Qué está pasando con los destinatarios del libro de Primera Pedro? Muy bien, están sufriendo persecución. A los expatriados que están no sé dónde, y no sé dónde, y no sé dónde. Capítulo 1, versículo 1. Bien. Es muy interesante pensar esto. Miren el capítulo 3 de Primera Pedro. En realidad, piensen en todo el libro de Primera Pedro. Pero dice en versículo 3, 18. Estad sujetos a vuestros amos. ¿Cómo influye el hecho de quiénes son los destinatarios en mi interpretación de este pasaje? ¿Qué dijimos de los destinatarios, Gaby? No, ¿qué acabas de decir de los destinatarios del libro de Primera Pedro? Mira, a alguien perseguido le dice, está sujeto a vuestro amo con todo respeto. Está añadiendo dolor al que ya está pasándola mal.
¿Le dirías eso a una persona que está expatriada, que no tiene familia, que perdió todo su dinero, que está en otro país, que no tiene cómo sostenerse financieramente? Y todo? Mirá lo que le dice a este grupo de gente. ¿Querés que siga leyendo? Mujeres, están sujetas a vuestro mal. Pero a esta gente que estás pasándola tan mal, ¿encima le decís eso? Capítulo 3, versículo 13. ¿Quién os podrá hacer daño si mostráis celo? Pero si sufrís por causa de la justicia. Pero si ya están sufriendo. Miren la clase de cosas que le dice a esta gente que no tienen casa, coche, lo han perdido todo su dinero, están en un lugar donde, entre paréntesis, no pueden hablar el idioma probablemente, están lejos de su familia, no pueden celebrar Navidad y todas sus cositas que tenían de siempre. No tienen absolutamente nada. Es más, miren lo que dice capítulo 4, versículo 10. Usen sus dones. A mí, que yo pobrecito, que estoy en esta... Sí, a ti. Da igual, después podemos llegar a interpretar qué quiere decir, qué no quiere decir. Lo único que quiero que vean ahora es cómo el comprender o el tener en mente quiénes son los destinatarios influyen a la hora de leer el texto. ¿Se dan cuenta? Entonces siempre tengo que estar pensando, ¿a quién va dirigido esto? ¿A quién va dirigido esto? Y cómo eso afecta la interpretación del pasaje. Por ejemplo, otro ejemplo. Yo sé que esto creo que les he mostrado antes, pero hace muchos años ya, así que va a ser como nuevo. El público se renueva. Fecha del libro. ¿Cómo influye la fecha del libro en mi interpretación de un pasaje? Miren esto. 1 Corintios 15, 9 dice, soy el más insignificante de todos los apóstoles, ya que no soy digno de ser llamado apóstol. Fecha en que fue escrito esto, 1 Corintios. Aproximadamente año 51. ¿Sí? ¿Qué dice Pablo sobre sí mismo? Cuéntenme, lean e interpreten. ¿Qué dice Pablo sobre sí mismo? No, fuerte, fuerte, fuerte. ¿No es digno de qué? Vale. ¿Y cómo se califica respecto a sí mismo? Respecto a otros. Muy bien, el último de todos, ¿de quién? Vale, entonces él está diciendo esto. Yo me voy a comparar con las 12 personas más consagradas del planeta, y si me comparo con esas 12 personas más consagradas del planeta, yo soy muy consciente de que no le llego a la suela, por lo tanto soy el último. ¿No es lo que está diciendo acá? Soy el más insignificante de todos los apóstoles, es decir, yo soy el número 13. Entre todas las personas consagradas a Dios, de las más consagradas a Dios, yo soy el número 13. Ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. Vale, es muy interesante esto. Año 51. Comienzo de su ministerio. O por ahí. Vale. Vamos a dejar que pasen 9 años. Y vamos a ver cómo Pablo se describe a sí mismo. Mira, en Efesios, escrita aproximadamente en el año 60, miren cómo influye la fecha. Pablo dice, soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y uno dice, pará. Tenés 9 años de caminar con el Señor. Tenés 9 años más de madurez. Tenés 9 años más de crecimiento. Lo que debería decir es, bueno, ahora estoy, si antes estaba en el 13, por lo menos ahora estoy en el 11, 12, en el 9, he avanzado un poquito. No. Lejos de avanzar, la propia comprensión que él tiene sobre sí mismo es aún más oscura que la que tenía hace 9 años atrás. Miren, ahora ya no se compara con los apóstoles, ahora se compara con los cristianos y dice, ¿qué dice respecto a sí mismo? ¿Qué dice? Sí, yo puedo leer, pero traducir, sinónimo, interpreten. ¿Qué está diciendo? Puede ser el más pequeño de los apóstoles al más pequeño de todos los creyentes. Soy el peor de todos los creyentes que han pisado este planeta. Soy el peor de todos. Pero Pablo, ¿vos no avanzaste en santidad en los últimos 9 años? ¿Qué te pasó? ¿Cómo antes era? Estabas acá arriba y ahora te fuiste al peor de todos. No hay nadie peor que... No, es que no hay nadie peor que yo. Vale, mira. Bueno, vamos al final de su vida, a ver si mejoró, pobrecito este hombre, que lo único que hace es ir para abajo. A ver cómo dice en el final de su vida. Miren, ven cómo influye la fecha en la interpretación del texto. Año 66. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Que nadie, absolutamente nadie, dude de lo que voy a decir ahora.
Cristo vino al mundo a salvar, miren ahora, no son los apóstoles, no son los santos, ahora dice a los pecadores, es decir, a la gente no creyente, entre los cuales yo soy el primero. Es decir, al comienzo de su ministerio se compara con los discípulos y dice, yo soy el último de los discípulos. En la mitad de su ministerio dice, no, yo me comparo con el resto de los cristianos y realmente yo soy el peor. Y ahora dice, un momento, ahora tengo una comprensión más clara de quién soy. Ahora estoy empezando a entender quién soy. ¿Sabés quién soy? Soy la peor persona que ha pisado este planeta. De todos los pecadores que Jesucristo vino a salvar en toda la historia de la humanidad, yo soy el peor de todos. Que nadie tenga duda de esto. ¿Cuándo dice esto? Al final de su vida. ¿Qué dice esto sobre nuestra teología? ¿Qué es crecer en santidad? ¿Qué es crecer en santidad? Ahora sí toca interpretar, ¿eh? Si este hombre está creciendo, supuestamente, porque esto es el final de su vida, un poquito antes de que lo maten, ¿qué dice esto sobre qué es la santidad? ¿La santidad es mejorar o la santidad es tener una comprensión más clara de lo que hay acá adentro? Y una comprensión más clara de mi necesidad de la cruz, de Cristo. Y una comprensión más clara de mi necesidad del Evangelio. ¿Qué es crecer en santidad? Nicolás, ¿cómo te diste cuenta de eso? Primero alguien lo observó, yo no lo observé, esto se lo robé a alguien hace como 30 años. Pero ¿ven cómo influye la fecha? Si yo no tengo en cuenta la fecha de esto, ¡pum!, no me dice nada. Pero si yo tengo en cuenta la fecha y trato de a ver cómo influye la fecha en mi interpretación de este texto, que es lo que yo estoy tratando de mostrarles ahora. Es decir, toda esta información que yo recolecté en la observación, cómo influye en mi interpretación de 1 Timoteo, en mi interpretación de Efesios, en mi interpretación de Corintios. No le estoy haciendo decir, no estoy imponiendo mi teología basada en el corazón y basada en la cruz al texto. Si han leído Cambios Profundos o me han escuchado predicar, saben que siempre predico eso. No se la estoy imponiendo al texto. El texto me está diciendo a mí. Me está diciendo, esta es la forma en la que Pablo piensa. ¿Piensa acerca de quién? Piensa acerca de sí mismo. Él piensa así acerca de él. La Biblia lo describe de esa forma. Vale, entonces yo tengo que empezar a pensar así yo también. ¿Lo ven? Vale. ¿Qué influencia tiene el propósito del libro en mi interpretación del texto? Les quiero dar 5 ayudas para esto que les va a ayudar. No puedo mirarlas en detalle, se las voy a mencionar nada más y darles ejemplos por arriba. De cómo descubrir el propósito de un libro, pero a veces hay referencias explícitas respecto al propósito del libro. Algunas que son las más conocidas, ¿no? Por ejemplo, Lucas 1, versículo 1 dice, por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas en que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido desde el principio, los que fueron testigos oculares y ministros, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia, escribírtelas para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Ahí tienen el propósito del libro, al comienzo de Lucas. ¿Lo ven? Es extremadamente explícito el propósito. Lucas 1, 1 al 4. O sea, no todos los libros son tan explícitos como Lucas, pero hay varios libros. El Evangelio de Lucas es uno, el Evangelio de Juan es otro, ¿no? ¿Se acuerdan que lo leímos? Muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus testigos, pero estas fueron escritos para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengáis vida eterna. Me está diciendo explícitamente el propósito del libro. 1 Timoteo 3,14 es otro ejemplo, si quieren pueden anotar ahí. Te he escrito para que sepas cómo comportarte en la iglesia de Dios. Me está diciendo, mirá, un pastor mayor le escribe a un pastor más joven, Pablo, a Timoteo, y le dice, te escribo este libro para que sepas cómo debe funcionar la iglesia. ¿Se acuerdan que vimos lo de las viudas la última vez? Te estoy diciendo, este es el propósito de mi libro. Y todo lo que leas en el libro, tenés que tener en cuenta que este es el propósito. ¿Sí? Vale. Entonces, hay referencias explícitas respecto al propósito. Luego, hay referencias implícitas respecto al propósito. Por ejemplo, en el mismo Timoteo, varias veces dice, sé valiente, que nadie tenga en poco tu juventud, sé valiente. ¿Qué me está diciendo acá? Que parte del propósito del libro de 1 Timoteo tiene que ver con Pablo alentar a Timoteo a enfrentar una situación donde normalmente un joven no estaría puesto en esa situación.
¿Sí? Entonces, implícitamente me está diciendo, parte de la razón por la que Pablo escribió a Timoteo tiene que ver con una realidad que está experimentando Timoteo. Pero eso no lo dice en el libro de manera explícita, pero sí implícita. Si empezás a leer el texto, empezás a ver y decís, pero chico, ¿por qué repite esto tantas veces? Es muy obvio que Pablo tiene la intención de desafiar y de afirmar a este chico que está en una posición de liderazgo siendo muy joven y decir, esto está bien, tranquilo. Priscila, hiciste lío. Gracias. Muy bien. Otra forma de descubrir el propósito del libro. Repetición de temas. Por ejemplo, el libro de 1 Pedro, acabamos de decir recién, repite varias veces, si uno va mirando el libro, el aspecto de sufrimiento. Entonces, evidentemente, parte del propósito del autor es ayudar al receptor a cómo lidio yo con el sufrimiento. Libro de Hebreos. ¿Cuáles son algunos temas que se repiten constantemente en el libro de Hebreos? Muy bien. La supremacía de Jesús, eso es más teológico, muy bien. ¿Sí? La supremacía de Cristo. Respecto a los problemas de los receptores, respecto al propósito del libro. Inmadurez, ¿relacionada con qué específicamente? Con la persecución y la prueba. Sí, que les produce qué a ellos en particular. Apostasía. Muy bien. El libro de Hebreos, ¿sí?, constantemente repite esta idea del volver atrás. Del volver atrás. Del volver atrás. Quieren volver al antiguo sistema de sacrificios, ¿se acuerdan del libro de Hebreos? Entonces, evidentemente parte del propósito del libro, del contexto histórico en el que se encuentra, la gente que recibe, que tiene que ver con un tema que se repite a lo largo de todo el libro. ¿Qué le dice el autor a esta gente respecto al volverse atrás? 1 Juan. ¿Cuáles son los temas que se repiten en 1 Juan? Por excelencia. Empieza con A, termina con R. En el medio con M y también la O. Muy bien, fuerte. El amor, ¿qué? Muy bien. A ver, el propósito de parte del propósito de 1 Juan tiene que ver con el amor. Si tú dices que amas al hermano, a Dios y no amas a tu hermano, mientes, la verdad no está en ti. Constantemente repite la idea del amor. Yo lo tengo marcado con azul en 1 Juan. Amor, 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 amor. Repite 18 millones de veces el concepto del amor. Entonces, cuando el autor repite temas, me está mostrando parte del propósito que tiene el escribir. Otra cosa que les puede ayudar, repetición de mandamientos. La repetición de mandamientos refleja propósito también. ¿Por qué? Porque me muestra cuáles son las luchas de los lectores originales. Entonces, si constantemente habla sobre un mandamiento en particular, me está mostrando parte de mi propósito es ayudarlos con esta lucha en particular. Y finalmente la última tiene que ver un poco con lo que decías vos hoy, Gaby. Te iba a decir Seba, mira. La repetición de conceptos teológicos. Por ejemplo, uno fácil, miren, el libro de Gálatas. El libro de Gálatas. Piensen en Gálatas. Piensen en todo lo que saben del libro de Gálatas. 6 capítulos. La gracia. Muy bien, la gracia de Dios, específicamente manifestada ¿en dónde? Habiendo comenzado, ahora La fe y ahora están en la ley. Muy bien, exactamente, muy bien. La gracia, alguien ha dicho, es el libro de la libertad. La libertad cristiana, la libertad que tenemos en Cristo, producto de la gracia de Dios. Y es un tema que enfatiza un concepto teológico, la libertad que tenemos en Cristo. ¿Cómo otra vez os hacéis esclavos de estas cosas? ¿Cómo podés ¿Quién os ha fascinado? ¿Quién os ha hipnotizado de tal forma que volvéis a estos preceptos cuando para libertad Cristo os hizo libres? Eso es un concepto teológico que el libro enfatiza constantemente. Si uno lee y dice, a ver qué concepto teológico el autor quiere enfatizar en el libro de Gálatas. Como es un libro cortito, ustedes pueden leer del capítulo 1 al capítulo 6 en menos de media hora y lo leen todo y piensan, a ver, voy a pensar en el propósito del libro. Pablo es extremadamente, lo mismo en Efesios, lo mismo en cualquier libro cortito así de Pablo. Es muy fácil hacer esto. Lees todo el libro pensando qué concepto teológico resalta Pablo y quiere destacar que me muestra a mí, esto es parte de su propósito central. Romanos. ¿Cuál es? A ver, si no saben esto ya me voy a enojar, ¿eh?
Muy bien, justificación por la fe. Es el concepto. Pero, ¿dónde dice en el libro de Romanos que el propósito de Pablo es la justificación por la fe? En todo el libro. No lo dice de forma explícita. Pero si lees Romanos del 1 al 11, lo único que Pablo hace es repetir una y otra vez que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Somos salvos por gracia, esto no de vosotros, bla, bla, bla. Bueno, esto es Efesios. Constantemente Pablo, justificados pues por la fe, este es Romanos 5.1, tendréis paz para con Dios. Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado la muestre, pero constantemente repite un concepto teológico, Pablo, que es cómo una persona llega a ser justa delante de Dios. Ok, no hay una referencia explícita al propósito del libro, pero sí una referencia implícita. ¿De dónde sale esa referencia implícita? Sale del concepto que él quiere enfatizar en el libro. ¿Lo ven? Muy bien. Entonces, tenemos en cuenta la información que recolectamos del autor y decimos, ¿cómo esto influye en mi interpretación? Tenemos en cuenta los destinatarios. ¿Cómo influyen los destinatarios en mi interpretación? La fecha del libro y el propósito del libro. Y finalmente, repasamos esos datos. Quisiera decirles dos cosas muy breves respecto a las fuentes a tener en cuenta. ¿De dónde sacamos nosotros esa información? La primera, yo les puse ahí en su hojita, tiene que ver con la evidencia interna. Es decir, la saco del texto mismo. La evidencia interna es esto. Información que me da la Biblia misma respecto a estas 4 cosas que acabo de mencionar arriba. ¿Sí? Y luego, la evidencia externa, que son datos históricos, datos extrabíblicos, que me ayudan a mí a entender el contexto bíblico. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para que entiendan. Miren. A ver, si ustedes leen Herodes en la Biblia, ¿cuántas veces aparece la palabra Herodes en la Biblia? Muchas veces. El rey Herodes aparece muchas veces. ¿Sí? En Mateo, en Lucas, en Hechos. Este Herodes parece que tiene más vida que nadie, ¿no? La Biblia dice Herodes, no dice más nada. Herodes, lo tienen acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Jesús nace? ¿Qué hace Herodes? ¿Qué hace Herodes? Manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Este es Herodes el Grande. ¿Sí? Ahora, en Lucas 13, Jesús llama a Herodes zorra. Pero no es el mismo Herodes. Este es Herodes Antipas, es otro Herodes. Y luego hay otro Herodes en el libro de Hechos que hace decapitar a Jacobo, a Santiago. Y que termina muerto por los gusanos y que lo mete en la cárcel a Pedro. ¿Se acuerdan? En Hechos 12, si no recuerdo mal. Y luego hay otro Herodes, evidentemente, frente al cual Pablo compadece y le cuenta su testimonio, en Hechos 25. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cómo haces tú para saber cuál de estos 4 Herodes se trata? No hay forma. Desde la evidencia interna, es decir, desde la Biblia misma, yo no tengo forma de saber cuál de estos 4 es. Por eso necesito evidencia extrabíblica que me ayude a mí a entender el contexto histórico en el que suceden los acontecimientos. No es lo mismo que este. Si no vas a entender, pero este no había muerto, ¿cómo es que ahora está compadeciendo frente a este? Y está contando su testimonio. La Biblia tiene un error. No, no tiene un error. Es que este hombre no es el mismo que este. ¿Y cómo sabes, Nico, si la Biblia no lo aclara? Claro que no lo aclara, porque necesito estudiar la historia, el contexto histórico donde se desarrollan los acontecimientos para entender a ver a qué se refiere. Esto es solamente un ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿de dónde saco esto? De un comentario bíblico, de un diccionario, etc. ¿Vale? Muy bien. Entonces, todo lo que hemos visto hasta ahora, perdón que voy rápido, pero nos toca, ¿eh? Cómo el contexto histórico, dónde se encuentra mi pasaje en particular, qué aspectos de este contexto yo necesito tener en cuenta para realizar una interpretación correcta. Eso es lo que hemos dicho hasta ahora, la segunda regla. Tercera regla es, necesito tener en cuenta el contexto cultural. Yo les he puesto ahí a ustedes, ¿qué es la cultura? Lo voy a leer desde aquí. Dice así. La cultura es aquello que la gente cree, dice
viste, come, hace, practica y cómo piensa o procesa la información en un lugar particular y en una época especial. Está muy buena la definición, ¿eh? Lo que cree, lo que dice, lo que viste, lo que come, lo que hace, lo que practica, cómo piensa y cómo procesa la información en un lugar particular y en una época especial. Son los patrones de comportamiento que conforman una sociedad. ¿Ustedes son conscientes que los españoles no piensan igual que los argentinos? Ni que los africanos, ni que los americanos. Y la forma de procesar la información que tú recibes, o sea, tú lees esto y lo procesas en tu cabeza de una forma, yo leo esto y lo proceso en mi cabeza de otra forma, viene un africano y lo procesa en su cabeza de otra forma, y el objetivo de la interpretación es sacarnos eso y ser objetivos. Muy importante eso. Si no, yo le voy a imponer mi cultura. Y a la vez, la persona que escribió esto tenía una cultura particular que yo necesito tener en cuenta para que yo entienda lo que quiso decir. Entonces, hay dos dinámicas. Por un lado está mi cultura, mi forma de procesar la información. Por el otro lado está la forma de procesar la información de la persona que escribió este texto. Y lo que yo necesito hacer, mi trabajo, es voy a sacarme mi cultura, me voy a meter en la cultura, en la mente de esta persona, cómo pensaba una persona del siglo I, cómo procesaba la información, qué practicaba, qué comía, qué decía, qué creía, para tratar de entender lo que esta persona dijo, no lo que a mí me parece que está diciendo. ¿Sí? Entonces yo les puse aquí, debo familiarizarme con la cultura bíblica y tenerla muy en cuenta para interpretar correctamente las creencias, pensamientos, acciones y dichos de los autores bíblicos. Así que vamos a un ejercicio muy simple y cortito. Díganme ustedes características de la cultura española. A ver, ¿cuán buenos estudiosos son de vuestra propia cultura? Díganme, a ver, tírenme palabras que describen la cultura española. Yo les doy dos, miren. Fiesta y siesta. Bueno, les doy dos. A ver, los españoles son extremadamente alegres. Son muy alegres. Muy, muy, muy alegres. No lo dije como algo negativo, lo dije como algo positivo. Son muy alegres. Los españoles son las personas con las cuales vos querés irte de fiesta. Porque te reciben, te incorporan, vamos al bar y empezamos a charlar. Si no son, a ver, miren, si no son las tapas en el sur, son los pinchos en el norte. Y están todos juntos ahí, comiendo, charlando en la calle. Pero un inglés no es así. Un africano no es así. Un americano no es así. El español es así. No es algo negativo, es tu cultura. Por eso es eso mismo. Y más Andalucía, muy bien. El español es orgulloso. ¿Quién no es orgulloso? ¿No? Pero el español tiene un tipo de orgullo particular. Yo lo describo orgullo señorial, que incluso comprende y acepta las virtudes de las demás personas, pero con orgullo. El orgullo argentino no es así. El orgullo argentino jamás aceptaría las virtudes de otro. ¿Qué? No, yo estoy peleando por ver quién gana. El español es distinto, es igual de orgulloso, pero nosotros competimos. Por eso el argentino cae mal. Pero el español sabe aceptar ¡ole! Le dice al otro. Yo he visto gente del Real Madrid diciendo ¡ole! A uno de Barcelona. En Argentina jamás pasaría eso. Y viceversa. Yo he visto en estadios de fútbol que le han aplaudido a gente que no es del mismo equipo por haber jugado muy bien. Eso es muy bueno de un español. Es excelente eso. Un argentino ni dice ni que lo mates. ¿Y un judío? Y yo qué sé, Nico. Y vale, pero el que escribe esto, ¿qué es? Yo necesito entender esto. Necesito entender la cultura. No, pero a mí eso no me interesa. Vale, entonces no vas a entender muchas cosas de por qué escriben como escriben. Porque la cultura influye todo. Influye la forma de escribir, la manera, las palabras, cómo piensa, cómo procesa la información. Influye todo. Tengo tiempo. Le voy a leer algo que leí de la mañana que me gustó. Y digo, se lo voy a leer porque está muy bueno. Tiene que ver con esto. Miren qué interesante. Me encantó. Les va a ayudar a entender cómo influye. Miren cómo influye la cultura. Miren esto. Está buenísimo. Estoy leyendo este libro de Profeta Pródigo. Me gustó. Dice, habla de Jonás, ¿no? ¿Dónde fui?
Dice así, ¿quién eres? Los marineros, acuérdense que está hablando de Jonás, concluyeron que la tormenta era un castigo por el pecado cometido. Yo me pregunto, un marinero, un capitán, pensemos en el, ¿cómo se llama? El novio de Nuria, que trabaja en el puerto. ¿Se me fue el nombre? ¿Cómo se llama? Bien. Pero es difícil de acordarse. Cuando viene una tormenta, cuando está pasando una tormenta, lo primero que piensa es, seguro que alguien pecó. A ver, vamos a ver quién pecó. O empieza a tocar botones en el barco. Lo primero que piensa es lo que piensan los marineros acá, en el libro de Jonás. La cultura forma parte de tu proceso de pensamiento. Vale. Dice, los marineros concluyeron que la tormenta era un castigo por un pecado cometido y echaron suertes para descubrir quién habría podido actuar indebidamente. Yo ya me imagino ahí los marineros cuando hay una tormenta, me refiero hoy, ¿no? En un acorazado, tirando los dados a ver tirar a alguien al mar. ¿Hubieran hecho eso? ¿Harían eso hoy? Necesito meterme en el cerebro de ellos. ¿Sí? Cuando la suerte cayó sobre Jonás, empezaron a bombardearlo con preguntas. Básicamente estaban preguntando 3 cosas. Muy interesante esto. Su propósito, cuál era su misión. Su lugar o localidad, de dónde vienes y cuál es tu país. Y su raza, cuál es tu pueblo. Estas son preguntas sobre la identidad de una persona. Y esta tiene múltiples aspectos. ¿A qué pueblo perteneces? Inquiere sobre el aspecto social. Nos definimos a nosotros mismos no solo como individuos, sino además por la comunidad, familia, grupo racial, partido político, con el que nos identificamos más estrechamente. ¿De dónde vienes? Señala el lugar físico y el espacio en el que nos sentimos más cómodos o en casa, donde sentimos que pertenecemos. Finalmente, la tercera pregunta, ¿cuál es tu misión? Aborda el propósito en la vida. Todas las personas hacen muchas cosas, trabajan, descansan, se cansan, viajan, crean, Pero ¿qué hacemos con todo esto? Todas estas cosas ofrecen un sentido de trascendencia y seguridad. Ahora, escuchen esto es lo que quiero que entiendan. Ese es un ejemplo de Jonás. Pero este ejemplo me llamó muchísimo la atención, más que nada porque yo también soy inmigrante. Y miren cómo influye esto, miren cómo la cultura define tanto. Miren esto. Hace unos años conocí a Mike. Cuando le pregunté quién era, me respondió que era un irlandés que había vivido en Estados Unidos por 20 años. Tengan esto en cuenta, una persona de otro país que vive, de Irlanda, que vive en Estados Unidos por 20 años. Después de haberse trasladado aquí para conseguir un mejor trabajo, bien, se había mudado. Él trabajaba en la construcción y así podía proveer para su familia y criar a sus hijos, lo cual era, dijo él, lo más importante sobre mí. Proveer para su familia y criar a sus hijos era lo más importante sobre mi persona. Te estoy hablando y estoy contando. Che, ¿quién sos? ¿Qué haces? Yo trabajo y me mato trabajando. ¿Por qué? Porque lo más importante para mí es proveer para mi familia y criar a mis hijos. Sin embargo, miren en la mente de él. Esperaba regresar a Irlanda porque era donde se sentía como en casa. Ahora, dice el autor, también conocí a su hijo Roberto, un abogado recién salido de la universidad que trabajaba para una organización sin fines de lucro que representaba a personas que habitaban en viviendas para familias de bajos ingresos. Su hijo, es un abogado, trabaja para una organización sin fines de lucro ayudando a familias de bajos ingresos. Escuchen esto. Al utilizar preguntas sobre la misión, el lugar y el pueblo, fue posible ver que había un cambio de identidad entre las generaciones. La identidad de cada persona está integrada por capas. El trabajo de Roberto, el hijo, era la capa más importante de su identidad. Su trabajo, lo que él hacía. Ser un profesional capacitado y hacer justicia al pobre era lo que le daba significado real a su vida. Cuando hablé con él en esa ocasión, tenía poco interés en casarse o en iniciar una familia al estar tan absorbido por su trabajo. El trabajo del padre, de Mike, en cambio,
no era su capa más importante. Solo era una fuente de dinero para su principal misión en la vida, es decir, ser un buen proveedor y criar a su familia. Aunque Roberto valoraba sus raíces irlandesas, el hijo, no tenía la intención de trasladarse a Irlanda. Estoy viendo a mis hijos acá. Estados Unidos era su lugar. Tanto este padre como el hijo tenían identidades que consistían de misión, lugar y raza, pero estaban ordenadas de una forma diferente. El lugar para este hombre y el educar a sus hijos lo más importante. Para este hombre, lo más importante no. Lo más importante era su trabajo. Los tres tenían lo mismo, perdón, los dos tenían las tres cosas, pero ordenadas de forma diferente. Miren qué interesante. Las preguntas de los marineros demuestran que comprendían bien cómo se conformaba nuestra identidad. Preguntar sobre el propósito, el lugar y el pueblo es una manera perspicaz de preguntar quién eres. Ahora, yo les pregunto a ustedes. Miren algo tan simple, pero tan interesante en una generación. En una sola generación de un irlandés que se muda a Estados Unidos, cuyo hijo ahora tiene una identidad, una forma de leer la vida distinta. Mi objetivo en la vida no es proveer para mis hijos. Mi objetivo en la vida es mi trabajo. ¿Cambió qué? Su creencia, su práctica, lo que hace, lo que dice, la forma de procesar información. Todo cambió en una sola generación. En una sola generación. El desafío es, ¿y cómo pensaba un judío del siglo I? Si mis hijos, argentinos, nacidos en Argentina, piensan de una forma completamente diferente a la mía, después de estar solamente 10 años acá, porque piensan de una forma española, y andaluza en particular, ni siquiera como piensa un catalán, ¿o no? Muy bien, por la cara lo entendí. O como piensa un vasco, no, como piensa un andaluz. Ahora, ¿dónde tiene la identidad un judío? Ustedes empezaron, ¿cómo eso influencia la forma en la que interpretas el texto? ¿Cuál es la identidad de un judío? Dígame, a ver, conceptos que ustedes tienen en mente, culturales, ¿sí? ¿Cómo piensa, qué cree un judío? ¿Del siglo I? Sí, no de hoy, del siglo I. Lo más importante para esta persona es ¿qué? Muy bien, fuerte. Cumplir la ley. Cumplir la ley es la cosa más importante para esta persona. Mira, toda la Biblia tenés que filtrarla por esta gente está tratando de... Generan su identidad en función de cuán bien o cuán mal se están portando. Si no, piensen en los evangelios y cómo Jesús habla con los judíos de ese momento, atacando a los fariseos constantemente, que son la imagen de lo que significa cumplir la ley. ¿Cómo afecta eso a mi interpretación? Porque constantemente las escrituras están tratando de meterle como si fuese una bicicleta, meterle el palo a la bicicleta para decir, esto no es la forma de funcionar correcta. Mira, ni lo había pensado jamás. ¿Cuál es su propósito en la vida? Cumplir la ley. Y traerle honra a la familia. Ese es el propósito de vida. Traerle honor al nombre de la familia. Es que no había pensado nunca. ¿Y cómo eso influencia la forma en la que entienden las escrituras? Vale, les quiero dar ejemplos rapiditos. La cultura, entre otras cosas, incluye, por ejemplo, la política. No lo busquemos, porque no vamos a llegar. Pero, por ejemplo, anoten ahí, Daniel 5:29. Dice que le ofrece a Daniel el tercer puesto en el reino. ¿Se acuerdan por qué le ofrece? ¿Saben por qué le ofrece el tercer puesto? Belsasar. Porque su padre, que estaba en una campaña de guerra, estaba ocupando el primer puesto, no le podía ofrecer el segundo. ¿Sí? Entonces yo digo, me pongo a pensar, mira, le ofrece el tercero, ¿por qué no le ofrece el segundo? Bueno, necesito entender el contexto cultural, porque en ese momento estaba este hombre en otro lado. Necesito entender eso para entender correctamente el pasaje. Ruth 4, se van a la puerta de la ciudad, dice el texto. Ruth 4:1. ¿Por qué se van a la puerta de la ciudad?
¿Saben por qué? Porque ir a la puerta de la ciudad era como ir a un escribano. ¿Cómo sabes eso, Nico? Y porque hay que estudiar el contexto cultural. En ese momento, ir a la puerta, en la puerta de la ciudad era donde se trataban todas las cuestiones legales. Por eso RUC 4.1 dice eso. Son ejemplos que quiero ir dándoles. Decir, vale, necesito tener en cuenta estas cosas. Familiarizarme con la cultura del siglo I. Economía. RUC, pueden anotar como un ejemplo. RUC 4.8. Se sacan las sandalias, que tenía olor, era tiempo de cambiarla, se le había roto, le dolía Juanete. ¿Por qué se cambian las sandalias? Exacto. Era un símbolo de una transacción. Toma la tuya, dame la tuya, toma la mía. Como una escritura. Intercambiar las sandalias, eso es una locura. En ese momento no era una locura. Ese era el símbolo a través del cual se firmaba una escritura. ¿Sí? Religión. Primera Reyes 18-16, ejemplo. El texto dice que Elías elige el Monte Carmelo para pelear contra los 450 sacerdotes Baal. ¿Por qué elige el Monte Carmelo? ¿Alguien sabe? Porque el Monte Carmelo era el lugar donde los sacerdotes pensaban que habitaba Baal. Entonces, están jugando de locales. Es decir, vale, ¿se acuerdan, no? La lucha de ¿va a caer fuego o no va a caer fuego? Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a tu estadio de fútbol. Vamos a ir al Camp Nou, vamos a ir a Santiago Bernabéu. Y vamos a jugar ahí y vas a ver qué pasa. Eso es lo que está pasando. ¿Sí? Geografía. Otro ejemplo muy conocido, Juan 4.4. Jesús con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? El texto dice, tenía que pasar por ahí. Bueno, en realidad no tenía que pasar por ahí. En realidad cuando dice tenía que pasar por ahí no está diciendo que este es el camino por el cual tenía que ir. Si uno entiende la geografía y el contexto del momento, lo que está diciendo es que quería pasar por ahí. ¿Sí? Jonás, ¿a dónde se va? Cuando quiere huir de Dios. A Cádiz. Por ahí, ¿no? Probablemente a Cádiz. ¿Por qué se va a Cádiz? Exacto, era lo más lejos que había. Y tengo que decir, a ver, este hombre está acá en Medio Oriente, ¿qué es lo más lejos? Pero si no es lo más lejos sería América. Bueno, América no está descubierta. Entonces, lo más lejos que este hombre encuentra es Cádiz. Tarsis. Entonces, a ver, ¿cómo me ayuda esto a entender el texto? Entender que Tarsis es un lugar y dónde queda. Bueno, aspectos sociales, costumbres sociales. Por ejemplo, otro ejemplo, Job 2.12. Dice que los amigos de Job se tiraban polvo en la cabeza. ¿Por qué? Que eran sucios, no se querían bañar. ¿Qué les pasa? ¿Por qué se tiran polvo sobre la cabeza? ¿Qué simboliza este polvo? Como una especie de spray para el cabello. Muy bien. Era, ¿cómo se llama lo que usa mi hijo ahora? Para hacerse jopo. Gomina, era gomina, el polvo. Sí, muy bien. La imagen es como si estuviera bajo tierra. Es la imagen que está queriendo expresar, ¿no? Es una imagen de extremo dolor. No hay dolor más grande que el que yo te expreso. Es como si yo pego un grito. ¡Ah! Bueno, esta gente en vez de pegar un grito, lo que hacían es se tiraban polvo en la cabeza. Entonces yo necesito entender esta clase de costumbres para decir, ¿qué está queriendo hacer con esto? Nosotros no lo hacemos ahora, pero yo necesito, pero no lo entiendo ni conocé como perfecto, para eso tenés un comentario bíblico, un diccionario. Cada vez que te encuentres con algo así, tenés que mirarlo y decir, a ver qué quería decir. Vale, vamos a desmitificar algo. He leído libros donde están los 7 milagros de Elías y los 14 milagros de Eliseo. Elías le dice a Eliseo, ¿qué quieres? Y Eliseo le responde, ¿el doble de qué? Sí, exactamente. Eso es el doble de unción. Dame una doble porción de tu espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Permitime
generar el doble de milagros que tú hiciste? Dame la doble cantidad de espiritualidad que tú tienes. A ver, ¿cómo hace, en su sano juicio, piensen esto, cómo hace este hombre para darte el doble de algo que no tiene? Ya arrancamos mal. Pero todo el mundo lo interpreta así. No. Es más, yo he visto libros, pero muy buenos, ¿eh? Los 7 milagros de Elías, los 14 milagros de Eliseo. Se cumplió lo que Elías le pidió. No entendés el contexto cultural. En el contexto, ¿quién recibe una doble porción? En el contexto del pueblo de Israel. ¿Quién recibe una doble porción? Vamos. En la familia patriarcal del siglo I y antiguo, el primogénito recibe una doble porción. ¿Por qué? ¿Por qué recibe una doble porción? La cultura. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué la cultura es así? Vale. Él es encargado de cuidar a la familia. Es el encargado. El padre se muere y este pasa a ser ¿qué? ¿A ocupar qué? Claro, ahora este es el que ocupa la posición de este. Porque ya no está más. Y como va a ocupar la posición de encargar... ¿Pero por qué? Qué injusto que reciba una doble porción. No entendés la cultura, no es injusto. Es justo porque este hombre ahora ocupa una posición de liderazgo y está velando por todos. Entonces necesita más recursos, porque no es una cultura egoísta como la nuestra. Es una cultura que valora a la familia. Entonces este hombre ahora se va a ocupar de todo el mundo. Y por eso necesita más recursos financieros, porque se está ocupando de este. Tú te ocupas solamente de ti. Entonces lo que está pidiendo es que quiero ser tu sucesor. Eso es lo que está diciendo. Cuando le dice, dame una doble porción de tu espíritu. Nicolás, ¿cómo sabes? Porque entendés la cultura. ¿Sí? Vale, el último. Costumbres domésticas. ¿Sí? A ver si tenemos tiempo de mirarlo súper rápido. Por ejemplo, en Lucas 9, vayan ahí rapidito, Lucas 9, nos queda un minuto y cortamos. Lucas 9:57 dice, 3 hombres se acercan a Jesús y uno le dice, muy interesante, te seguiré donde quiera que vayas. Es muy interesante que este es muy entusiasta, pero no es realista, ¿no? Te seguiré donde quiera que vayas. Jesús, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Miren cómo la respuesta de Jesús es completamente distinta a cada una de esas 3 personas. Uno que viene súper entusiasmado para seguirlo, le dice, no, flaco, no puedes seguirme, mira esto. El otro, que no está tan entusiasmado para seguirlo, le dice, ¿vos querés seguirme? Tenés que dejarlo todo. Deja que tu padre cuando se muera, que se muera. Y finalmente al tercero le dice algo intermedio. Es fascinante, no tengo tiempo para mirar el texto, pero si ustedes se dan cuenta, a cada uno le dice algo diferente, pero el objetivo es a cada uno mostrarle lo mismo. Exactamente, enfatizar la urgencia y la entrega que debe tener Cristo, un seguidor de Cristo. ¿Sí? Entonces el texto no está, si uno entiende las costumbres domésticas, el texto no está diciendo, el padre se murió y tengo que ir a enterrarlo. No, lo que el texto está diciendo es, lo que el hombre está diciendo es, mira, cuando mi padre se muera, te voy a seguir, de tal forma que ya heredé mi herencia y tengo todo lo que necesito. Y Jesús le dice, no, flaco, esto no funciona así conmigo. No podés poner otra cosa primero que a mí. Al primero le dice, que yo te puse a ti primero. ¿En serio me pusiste a mí primero? ¿Vos te das cuenta que yo no tengo dónde vivir? Y al otro le dice, bueno, yo no estoy seguro si ponerte primero o no. Le dice, vale, tenés que entregarlo todo. A cada persona le dice algo diferente, pero a los 3 exactamente lo mismo. Yo primero, este es el punto. ¿Sí? Vale, nos queda el último punto para la semana que viene, de cómo interpretar si un pasaje está culturalmente limitado o si debemos aplicarlo para la actualidad. Au revoir.